Continuamos con Héroes Anónimos, Operaciones Fénix y Sodoma. Antes de la pausa, en la Operación Fénix, el transportador había visto al líder Raúl Reyes, lo que prueba que los agentes están muy cerca de su objetivo. Y en la Operación Sodoma, el agente Nelson conoce a la guerrillera más linda de toda su infiltración, y ella le trae problemas. Entonces el camarada llegó y me dijo, oiga, el otro camarada me preguntó que usted qué con la china. Y pues como allá para estar uno con una china le tocaba pedir permiso. Y si la china es del camarada, perdió. Pues yo perdí. Porque la china había orden de que dijo, hermano, que sea solo charlita. Esa advertencia solo podía significar que la joven le gustaba a algún comandante de mucho mayor rango, y aunque lo distanció, por lo menos sirvió para confirmar la proximidad de cabecillas de muy alto rango. Pero apenas Nelson arregló su lío de faldas, Freddy y Liliana caen en otro. En la Operación Fénix las cosas van bien. El transportador entra frecuentemente a los campamentos. Mauricio sigue patrullando en el río, y Freddy y Liliana se compenetran cada vez más con la comunidad y las autoridades guerrilleras. Tanto así que logran permiso de comprar una planta eléctrica y un pequeño televisor. Con esto, Freddy buscaba amenizar un poco la vida, pero el efecto que resulta teniendo nunca se lo esperaba. Que por cierto me arrepentí mucho de eso porque ese permiso que me dieron como que les dio a ellos la justificación de poder ir a mirar televisión cuando querían. Entonces ya no se iban hasta el puerto que les queda más lejos, sino venían ahí a mi casa y casi que no los saco de ahí. Y me generó a futuro un problema que casi termina con toda la operación. Durante los 3 años que estuvo infiltrado, hubo 2 ocasiones en que sus superiores le pidieron a Freddy apoyo para un grupo élite de comandos de la DIPOL, que llevan a cabo misiones concretas en contra de la guerrilla. La labor de Freddy es encontrarse con ellos en un punto especificado por GPS, albergarlos en una caleta que él había construido en su finca, proveerlos de instrumentos de primeros auxilios y alimentarlos. Nunca permanecían ahí más de 4 días para minimizar el riesgo de ser descubiertos. Un domingo, ya era como el tercer día que los comandos estaban ahí guarnecidos en nuestra finca. Ese día pues dije, les voy a hacer una comida bien rica y un almuerzo bien rico. Pero igual ellos por unos días iban a comer solo ración de campaña y eso es lo que ellos llevan al terreno. Y hicimos súper rico el sancocho y todo. Cuando nos dimos cuenta había un grupo de 3 guerrilleros pidiendo almuerzo. Entonces entraron a la casa y pues uno no puede cerrar las puertas, era habitual que ellos llegaran a la casa. Pero por dentro temblaba el susto de que ellos llegaran a pensar, bueno, ¿y esta mujer por qué hizo tanta comida si ellos son 2 y si ellos no sabían que nosotros íbamos a ir? Y yo dije, en el momento en que, mientras yo les servía, yo pensaba, ¿qué les voy a responder si me preguntan? Más como las construcciones son en tabla, los comandos podían por las endijas de tabla y tabla ver a los 3 guerrilleros uniformados almorzando con nosotros. Y a pesar de que ellos se pararon a repelar, como decimos acá en Colombia, o a pedir ñapa, a pedir más almuerzo, no notaron que había mucho almuerzo para 2 personas. Y después cuando ellos ya se fueron y bueno, bajó la tensión y nos sentamos y pudimos respirar tranquilos, entonces mi compañero me decía, yo ya la tenía pensada, yo dije, si a mí me llegan a preguntar algo, yo de una vez les digo, no, es que tenemos un partido esta tarde, yo voy a ir a llevarles a mis compañeros. Yo la verdad pensé tanto que en el momento no tenía nada preparado, gracias a Dios no me preguntaron. Pero lo que no saben Liliana y Freddy es que tanta visita no era accidental. Uno de los guerrilleros de allá, que era un comandante de frente y que empezó a ir mucho, y entonces yo le comentaba a mi compañero, mira, que tener cuidado con este señor que ya no es como los demás que me molestan en son de coquetería, sino que él ya va como más allá. Y poco a poco ella me empezó a contar que el tipo le llevaba carticas, le llevaba cosas, detalles, que chocolatinas. En realidad habían celos de por medio. No era solo el papel que yo tenía que asumir como el esposo de ella, sino sentía los celos de que la persona que estaba conmigo estaba siendo cortejada por otra persona. Nos sentamos un día con mi compañero y decía, ¿cómo vamos a manejar esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos tampoco echárnoslo de enemigo, ni podemos tampoco abrirle totalmente, porque entonces me tocaría estar con él y tampoco no era hasta ese punto, ¿no? El momento de confrontar o de poner stand-by a esa situación fue un sábado, cuando el tipo invita a Liliana a bailar y empieza a cogerla de una forma que no era la más acorde, teniendo en cuenta que el marido estaba sentado en la mesa del frente. Espero que termine de bailar y entonces le hago el reclamo, le digo que no estoy de acuerdo con el comportamiento que le está haciendo.
pronto en el calor del licor sí me amenazó. Me asusté muchísimo, porque yo pensé que le iban a hacer algo a él. Igual era un comandante de frente, no era cualquier persona. Me dijo, ¿usted quién cree que es? Aquí el que manda soy yo sé dónde vive usted y puedo ir en cualquier momento a matarlo a usted y a su esposa, a hacer lo que yo quiera. Para mí fue terrible llegar a la casa y ese miedo de que en cualquier momento llegaran a hacernos algo. Yo escuchaba al perro ladrar en la noche y yo decía, no, ya vienen estos tipos. Como a los 15 días me enviaron una estafeta que me dio instrucciones de irme al puerto, que había llegado Edgar Tovar y que me necesitaba. El encuentro fue realmente muy corto. Abruptamente me dijo, no, yo ya sé lo que pasó. Ya tomé medidas y usted no se preocupe, usted no le va a pasar nada. No queremos problemas con usted, yo ya tomé medidas y eso no se va a seguir presentando. Irónicamente, Edgar Tovar es uno de los terroristas que la división de Freddy dentro de la DIPOL debe eliminar. Y al solucionar el conflicto entre Freddy y el cabecilla, Tovar estabiliza la situación de los agentes infiltrados en el momento más crítico. Se hace una cumbre en Ecuador. A esa cumbre asisten mucha gente de izquierda, mucha gente que sabíamos que eran amigos de Raúl Reyes y sabíamos que dentro de ese itinerario de asistir a esa cumbre, también alrededor de ello iba a estar posiblemente la visita al campamento de Raúl Reyes. Con el transportador nos damos cuenta que mucha gente de esta empieza a llegar, de que este trabajo iba a continuar más o menos por alrededor de 10 días. La central de inteligencia ya tiene localizados la mayoría de los campamentos de Reyes. Esa información de los campamentos la obtenían mis jefes a través de otras fuentes humanas que yo no conocía. Otras personas que ingresaban a la zona los ubicaban además a través de un trabajo de radiogonometría, que es la triangulación de las señales de celular y de radio a través de sobrevuelos de aviones de inteligencia, que con equipos FLIR detectaban concentraciones de guerrilleros en esas áreas. Pero Reyes usa diferentes campamentos para cada una de las reuniones, lo que hace imposible predecir su localización exacta con suficiente anticipación para lanzar el ataque. Mientras tanto, en la Operación Sodoma, en una de sus caminatas de nunca acabar, Nelson llega a un campamento mucho más grande que cualquiera de los que había visto antes. Avanzamos y pasamos por un sitio que me causó mucha impresión. Pasar por un sitio donde usted ve que hay como estructura de pueblo, yo dije, aquí pasó algo. Y preciso, pasamos por el lado donde estaba como la especie de despensa, la alacena, el sitio donde guardaba la remesa, plantas eléctricas, o sea, increíble, videobeam, una especie de queso con telón como para ver películas. Yo dije, llegó la buena vida, pero el sitio estaba como solo. Este tiene que ser el sitio donde llegaban las mulas que él había visto abajo. Y aunque el número de gente presente no cuadra con la cantidad de remesas que suben, se empeña en sacarle alguna pista sobre la localización de este sitio a su camarada. Su método, agudizar la crítica al gobierno. Adaptábamos las charlas empezando a hablar mal de Uribe, a hablar mal de Santos, y le veía el cuaderno, y en el cuaderno él tenía como una especie de mapita. Después ya de tanto andar con él me di cuenta que eran como la especie de los sitios por donde nosotros íbamos, como el plano, y me di cuenta que ahí decía, en donde estábamos, decía escalera. Y yo no le pregunté a nadie, de pronto así se llama el sitio, me ubiqué. En la frontera con Ecuador, un buen día, recogiendo a un visitante, el transportador ve a Reyes lo suficientemente tarde para garantizar que pasaría la noche en ese campamento. Él sale solo, tipo 5 de la tarde, se encuentra con Raúl Reyes, toma contacto que como 2 horas, dependiendo de la hora que nos encontrara o que él se encontrara con Raúl Reyes, se podía establecer si él iba a permanecer en ese sitio o no iba a permanecer. Sabiendo que Reyes permanecería en ese campamento toda la noche, el transportador deja al visitante y se dirige a un agente en Puerto del Carmen, el pueblo más cercano, para poder revelar la información lo más pronto posible. Cuando él llega allá, nuevamente llega a Puerto del Carmen, ahí toma el contacto, se encuentra con un agente, suministra la información y vuelve otra vez por el San Miguel y regresa a Puerto Colombia. Eso pasa, él llega aproximadamente 9 de la noche. Y con este dato clave, el ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía, actuando en coordinación, lanzan la Operación Fénix.
suenan las bombas, todo el mundo se levanta, pues el susto. Es algo donde uno dice, ¿será? Esa noche, los comandos élites de la DIPOL, los que estaban escondidos en la casa de Freddy cuando el incidente del almuerzo con los guerrilleros, entraron a tomar posesión de la zona del bombardeo junto con el ejército. El helicóptero nos deja a 1 kilómetro del punto. Éramos unas patrullas, unas del ejército y una de la policía, y comenzamos a avanzar hacia el punto. La noche estaba muy oscura. Se escuchaban ruidos de posibles guerrilleros que estaban caminando, que estaban desorientados, que estaban pidiendo auxilio, gritaban, algunos lloraban, otros simplemente corrían. Y se desarrolló la situación hasta que un punto que encontramos ya el cabecilla Raúl Reyes ya abatido, ya ahí muerto. Tuve la oportunidad de atender algunos guerrilleros, algunas guerrilleras de las que se tiene conocimiento de que estuvieron ahí. Indiferentemente de lo que esa mujer o esas personas sean, son seres humanos. Y mi función como enfermero es ayudar a las personas que están heridas, indiferentemente de la posición que ellas tengan. Se encontró un campamento con aproximadamente para 80 personas, con 2 cocinas, una cocina exclusivamente para el cabecilla, una antena de comunicaciones. Se recibió una llamada de que teníamos que salir de ahí porque íbamos a tener inconvenientes con otras tropas. Esas eran las tropas de Ecuador. Las aeronaves empezaron a rodearnos a nosotros porque ellos ya traían un objetivo y el objetivo era, de pronto era combatir con nosotros o capturarnos, no sé. Pero ya nosotros teníamos ya claro eso, de que teníamos que salir. Muy buenas noches. Esta noche, en este momento, suenan los tambores de guerra en el Triángulo Colombia, Ecuador, Venezuela. Esta situación se encendió el sábado tras la ofensiva del ejército colombiano contra una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Colombia. Cuando ya los medios de comunicación empezaron a mencionar primero la posible baja de Raúl Reyes en el bombardeo y después lo confirmaron ya el ministro de Defensa y todo, sentí la satisfacción más grande del mundo, la recompensa del deber cumplido. Pero la satisfacción no puede ser expresada. Cualquier gesto de felicidad, cualquier cambio de rutina en ese momento era delatarse ante una guerrilla herida y resentida, que desconfía hasta de sus propios milicianos. Sí, se vio mucho movimiento ese día de hombres de los guerrilleros armados, como desesperados de saber que había pasado algo y que habían dado de baja al comandante de ellos y que ellos no habían podido hacer nada. Pasan 2 meses hasta que Mauricio puede salir de la zona y 6 para que salgan Freddy y Liliana. Esta última había desarrollado una infección en el oído desde días antes de la operación, que era ya insoportable, y se convierte en la excusa perfecta para ir en búsqueda de un médico a Puerto Asís. Pero en el interior del país, en la operación Sodoma, a Nelson le queda aún 2 años de madrugadas, dormir en el suelo, cenas con culebra en el menú y observar y grabar todo lo que ve patrullando interminablemente en un anillo circundante. De repente, en la central de inteligencia, se enteran de la desmovilización de un médico y una odontóloga de las tropas del Mono Jojoy. Ellos se desmovilizan con un GPS donde tenían las marcaciones de las zonas campamentarias que el Mono había frecuentado en los últimos 2 años, y hace que él abandone todo este círculo vicioso de movimientos que tenía hasta esa primera semana de junio y migre a una zona nueva para él. Estas imágenes, publicadas originalmente por Noticias 1 en Colombia, muestran a Jojoy huyendo de la zona identificada por el GPS del médico y la odontóloga. Esto cambia el destino de la operación Sodoma. Sin saber absolutamente nada sobre este movimiento, Nelson vuelve a pasar por el campamento grande en uno de sus patrullajes. Y la escena que encuentra es muy diferente a lo que había visto anteriormente. O sea, miré muchas cosas más de las que había visto inicialmente. Inicialmente pasé y vi la estructura, pero ya vi más vida, más gente. Y de lejos observé a la china. La china me miró y me saludó. Y una vez agaché la cabeza y sigamos de largo. El comandante le dio risa, le tiembla, ¿no? Le tiembla, ¿no? Le da, pues es cobarde. Le dije, no, vale más mi vida. La impresión que me dio también fue que la vi más arregladita, más bonita. O sea, ya se le veía bien el importante.